Nathmirandasya Gyananjana Salakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Sri Gurave Namaha Adunulambito Bujo Kanakabhatatu Sankirtanaya Kapitaro Kamalaya Takshu Vishwambaro Dvijabaro Yugadharma Palo Vande Jagat Priyakaro Karunabhataro Vande Shri Krishna Chaitanya Nityananda Sahodito Gurudai Pushpavanto Chitra Sangdo Tamono Vandeham Shri Ramakrishna Abhayo Charanako Sukado Paramanando Sundaro Subalapriyo He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopisha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye. Shri Gaudiya Vaishnav Guru Parampara Ki Jai, Shri Jiva Goswami Ki Jai, Sat Sandarbhas Ki Jai, Anantakota Vaishnav Vrinda Ki Jai. Glorious devotees. Queridos devotos, muchas gracias por atender a otra lectura del Krishna Sandarbha de Jiva Goswami. Vamos a continuar hoy con nuestra discusión de las 4 divisiones del Pariva Sutra. Nuevamente tenemos aquí en el cuarto Sandarbha, el Krishna Sandarbha. Todo este Sandarbha está centrado en la afirmación Krishnastu Bhagavan Swayam del Bhagavatam, su tercer capítulo. Entonces, en esta etapa, en esta presentación, Jiva Goswami está ahora fortificando, dándole fuerza a la posición de esta afirmación del Srimad Bhagavatam con todo un armamento, ¿sí?, en apoyo de todas estas 4 divisiones que ahora vamos a continuar discutiendo más allá. La primera división con unas anunciadas adicionales que son también afirmaciones de soporte del Srimad Bhagavatam. Entonces, como recuerdo, Sri Jiva Goswami señala aquí en estos anunciadas de esta primera división, de este armamento de 4. Ahora que esta es una afirmación muy importante. Ahora, aún con solo aumentar el placer de la audiencia haciendo un performance del único esplendor, voy ahora a citar otros versos que también son como los más imperantes que soportan este armamento de 4 divisiones. Esta es una afirmación que puede ser vista, que pues tiene un ambiente típico cuando se va a encontrar una afirmación opositiva a lo que se quiere defender, que tiene una comprensión más abierta de Krishnastu Bhagavan Swayam, y esta puede ser cuestionada
Entonces, de forma comprensible, él ahora está dándole una dulzura en esta presentación. Y esta dulzura va a continuar ahora a quedar en el Krishna Sandarbha. Y si vamos a mirar desde una perspectiva más general, podemos ver que en los Sandarbhas podemos ver que nos están presentando el Sambandha como toda esta herramienta en torno al Sambandha Gyani, en torno al concepto de que Krishna es el foco de la tradición Gaudiya. Entonces, esto es único, ¿sí? Esta aceptación del Pariyava Sutra, porque esta habla de la unicidad de nuestra tradición como Gaudillas, y podemos ver esta manifestación de el Señor Supremo como el más elevado. No todas las Sampradayas Vaishnavas pueden afirmar esto, aceptarlo, pero nosotros como Gaudiyas, toda nuestra práctica se centra alrededor de toda esta comprensión, porque Krishna es Swayam Bhagavan. Él es la fuente de todas las fuentes. Hay una jerarquía en todos en las diferentes formas en que él se despliega como el Ser Supremo y se manifiesta tanto en el mundo material como espiritual, y también hay una jerarquía en el mundo espiritual, ¿sí? Como Vaikuntha en sí mismo. Y hay diferentes manifestaciones del Ser Supremo allí. Y esta idea en sí misma es a veces traída a colación y se discute respecto a todos los argumentos opositorios que pueden llegar a tener. Y podemos traer a colación, por ejemplo, una afirmación de Madhvacharya cuando está revisando el Bhagavatam, el verso del Bhagavatam, en el cual se deriva toda esta dádiva de Krishna como la manifestación más elevada. Entonces, Madhvacharya señala que no hay una fracción de diferencia entre las manifestaciones y el Señor Supremo. Y Jiva Goswami obviamente toma como excepción esta afirmación de Madhvacharya y a través de sus argumentos le da fortaleza al Pariyava Sutra, haciendo claro que Krishna es Swayam Bhagavan. Podemos ver toda la variedad de sirvientes que tiene Krishna. Podemos ver las diferentes sampradayas y tradiciones hindúes, como son presentadas allí, exponiéndose como es en la sociedad hindú. Su Istadeva es, sin duda, el Señor Supremo, pero la manifestación del Señor Supremo que ellos ven como el más elevado son diferentes de Sampradaya a Sampradaya. E incluso de Acharya a Acharya, dependiendo de las etapas. Algunos acharyas puede que no tengan unas perspectivas en armonía, sino que sean expuestas a través de el advenimiento de Sri Chaitanya Mahaprabhu y todas las perspectivas que trajo, siendo muy revolucionarias. Y toda esta evidencia que hay en las escrituras.
a través de la devoción, comprenderlas hacia la devoción. Y esto es único en la forma en que las Gaudillas lo han traído y lo han comprendido hasta el punto en que la introducción que nos hace Sri Chaitanya Mahaprabhu a través también de las escrituras, en una forma muy comprensiva, como ya lo hemos dicho, de, a través de 3 divisiones y una aproximación, siendo esta es una aproximación a esta evidencia, relacionado también como está en el Bhagavad Gita, en el comentario del Vedanta Sutra y la comprensión de todas las Upanishads principales. Entonces, incluso lo que está expuesto en la narración, el autor en sí expone su revelación, lo que lo lleva a reescribir el Srimad Bhagavatam y señalarlo como Tattva Sandarbha. Jiva Goswami lo señala en su Tattva Sandarbha. Esta comprensión no vino en primer plano, sino hasta el advenimiento de Sri Chaitanya Mahaprabhu, ¿sí? Porque todo no estaba unado aún. Toda la evidencia del hecho de que la significancia del Bhagavan fuera comprendida era gracias al comentario, a los comentarios que ya se han hecho y el comentario de Sridhar Swami y el advenimiento de Sri Chaitanya Mahaprabhu en sí mismo. En su comentario hay mucho que se trae respecto a lo que Sri Jiva Goswami nos expone en los Sandarbhas. Entonces, unos puntos muy interesantes aquí. Hay aquí unos puntos muy interesantes aquí que podemos repetir para reafirmar y comprender la importancia de la posición del Vaishnavismo Gaudiya. Y lo que concebimos como extraordinario, una bendición extraordinaria de Sri Chaitanya Mahaprabhu, Golokera Preman, Harinam Sankirtan, el compromiso con el Sankirtan de Sri Chaitanya Mahaprabhu, su comprensión más íntima está siendo traída a colación y él está trayendo a nosotros el amor por ser supremo. Sri Chaitanya Mahaprabhu siempre estuvo con ese ideal, con ciertos objetivos externos, pero también con su deseo interno de saborear la apreciación más elevada de Sri Krishna. Lo que es bien glorioso y extraordinario para ser cautivado en tal forma que como otros entrando en los pasatiempos de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Y este pasatiempo de Sri Chaitanya Mahaprabhu es continuando y nos está dando la oportunidad de comprometernos, si sea de una forma muy pequeña y con permanencia en muchos siglos después. Y continuando con el Anuच्छeda 34, Krishna es la original suprema personalidad.
Jiva Goswami escribe aquí, así, Sri Sukha proclama la personalidad eterna de Krishna es también su superioridad sobre todos los demás. Reverencio a la persona original llamada Sri Krishna, quien es el supremo sobre todos. Goswami escribe, desde que es bien conocido que el nombre de Krishna pertenece específicamente a él, otras formas de Dios son entonces excluidas. Ofreciendo reverencias a Sri Krishna, Sri Shuka indica el establecimiento del ser en sí mismo de forma eterna, de su forma, o sea, de Krishna. Entonces, Swami Pada también comenta en relación con esto, reverencio a la encarnación del Ser Supremo y su bienaventuranza en la forma de su hijo Nanda Maharaj, del hijo de Nanda Maharaj. De esta forma, lo que se conjetura en discusión, comenzando desde el verso 131 y de allí en adelante, ha sido más allá fortalecido por la concurrente opinión de Sridhar Swami. Aquí nuevamente mostramos su concurrencia por el indicador hermenéutico conocido como la repetición avyasa. Es como en su comentario del verso hablado por Shishuka. Después de escuchar el Jarasandha, que el Jarasandha fue derrotado, el rey Yudhishthir devino muy pensativo. Describió el plan que tuvo previamente y se lo propuso a Uddhava. Swami comenta, la palabra original, Adya, el cual describe a Hari, significa Sri Krishna. Algunos comentarios aquí en relación con esto. En la Anucheda número 1, Jiva Goswami inició una discusión sobre los avatares, ¿sí? Llevándonos a la conclusión de que Sri Krishna es Swayam Bhagavan, ¿sí? La fuente original. Él comienza citando el verso 131, cita, en el comienzo de la manifestación cósmica, la suprema personalidad absoluta, Bhagavan, en pro de manifestar el cosmos, manifestó su forma, el Purusha, que está performance de Susambuta, sí mismo, a lo largo de sus tatuas, comenzando por su Mahat y evolucionando en 16 principios. Entonces, recordamos la forma en que el Krishna Sandarbha se está dividiendo es, de hecho, especialmente desde el... Es una división basada en un análisis de los primeros versos del capítulo 3 del primer canto del Srimad Bhagavatam hasta la afirmación del Pariva Sutras, Krishna Bhagavan Swayam. Entonces, Jiva Goswami fue a través de todos estos versos de forma subsecuente, para llegar de forma secuencial a traer y a resaltar el significado de lo que es el Pariva Sutra. Y aquí lo que está haciendo Jiva Goswami, o lo que está siendo mostrado aquí, es que es la aproximación que tiene Jiva Goswami y sus conclusiones, siendo soportadas por todos los versos del Srimad Bhagavatam y el comentario de Sridhar Swami. El comentario continúa. Sri Jiva comenta que la palabra Bhagavan en este verso refiere a Sankarshan. En la Anuchada 28, de esta misma forma,
mientras que se está discutiendo el verso 1.3.28, él comienza la conclusión de que ese Krishna en sí es Swayam Bhagavan y nadie más. Desde este punto de vista es repetidamente aceptado por Sri Swami y es mostrado como desde sus comentarios citado en los Anuchedas del 35 y el 37. Aquí nuevamente Jiva Goswami cita a Sri Swami y su perspectiva concurrente, mientras que está refiriéndose a su comentario y al verso principal de esta Anucheda. Es una perspectiva de repetición y es uno de los indicadores, 6 indicadores hermenéuticos por los cuales un autor, la intención de un autor puede ser entendida. Por lo tanto, la perspectiva, la conclusión de Jiva Goswami, que Krishna en sí es Swayam Bhagavan, está reforzada por Sri Swami y su perspectiva que está siendo concurrente y siendo discernida a través de la repetición. Entonces, ¿por qué Jiva está trayendo esto a colación? Es porque en este primer verso del tercer capítulo del primer canto del Srimad Bhagavatam, la nomenclatura Bhagavan ha sido aplicada al Sankarshan, la manifestación del Sankarshan por la cual las diferentes características de Paramatma vienen. Entonces, estas manifestaciones de la divinidad, el Purusha, los Purusha avatares, estas manifestaciones por las cuales vienen y se muestran como Sankarshan a través del Chaturvyuha, estas manifestaciones del Paramatma, entonces es referido aquí por Shuta como Bhagavan. Entonces Jiva aquí solo está señalando que necesitamos ver las cosas en contexto y necesitamos ver las cosas, esta afirmación de Sutta Goswami en contexto de toda la interesa, pues, sí, todas las discusiones en relación con la manifestación, las manifestaciones y los descensos divinos presentados en este capítulo en relación con el Pariva Sutra, como se reveló en el verso número 28. Swayam Bhagavan, así es declarado Sri Krishna. Entonces, otros, incluso otros grandes devotos son referidos como Bhagavan, porque tienen tanta magnificencia en sus características o tanto empoderamiento, tienen tanto empoderamiento viniendo de Bhagavan, pero tenemos que entender que todas estas afirmaciones nos dan la luz y la comprensión que Jiva Goswami está exponiendo en el Krishna Sandarbha. Esta discusión de hoy es, si vamos a través de toda esta idea, es muy, muy, muy interesante. Entonces, bueno, vamos a continuar. A la noche número 40. Más allá, Bhagavan Sri Krishna informó a Yogamaya. Desde aquí en adelante, yo con toda la totalidad de mis partes, Amsha Bhagina, voy a aparecer como el hijo de Devaki y tú, oh auspicioso, va a aparecer como el hijo de Yashoda, como la hija, de Yashoda, quien es la esposa de Nanda. Luego Swami escribe, Swami Pad explicó ya el significado de todo el compendio Amshavagena y de formas numerosas hasta el punto en que se afirma Krishna como esa completitud, sin duda, Purnata. Más allá de esto, un significado es el siguiente, la parte
la palabra Amshena, a través de su parte, significa a través del Purusha. Y la palabra Bhaga, una porción, indica la difusión de Maya a través del acto de el soslayo. Por lo tanto, Amshavagena significa a él quien es de soslayo, en otras, o quien está mirando de soslayo, en otras palabras, quien su difusión de Maya es ejecutada a través de estas expansiones parciales en la forma del Purusha. Siendo inclusivo de esta forma, yo debo aparecer como el hijo de Devaki. En esta forma, después de concluir, después de su elucidación de los 6 significados del Amshavagena, Sridhar declara: el compendio Amshavagena es utilizado por Krishna con la intención de informar a Yogamaya que él va a aparecer en lo que respecta a su magnificente forma completa, y manteniéndose esta afirmación Krishna, entonces es Swayam Bhagavan. Lo que yo encuentro emocionante en esta presentación de Jiva Goswami es que es la intención que importa, ¿sí?, en presentar estos sandarbas. Y realmente, completamente exponer el significado y completamente encontrar el soporte de estas conclusiones filosóficas y lo que es presentado por Sridhar Swami en su comentario. Lo que está disponible, de esta forma, él está dando una forma de sellar realmente, de aprobación, una forma de cerrar aprobando a través de la comprensión de lo que ya ha sido expuesto por Sri Chaitanya Mahaprabhu, y la comprensión profunda y su significado profundo y la comprensión de esto que nos lleva al Gaudiya Vaishnavismo. Podemos pensar que esto excede, nos exime de estar repitiendo una y otra vez los mismos principios, pero pues una vez que vamos yendo más profundo y más profundo, estos principios juegan un rol para poder comenzar a profundizar en nuestra para profundizar en nuestra comprensión de Krishna y sus asociados y sus residencias distintas, ¿sí?, o donde él ejecuta sus pasatiempos. Todas estas partes están jugando una plataforma preliminar a todo lo que quiere decir el hecho de que el Krishna Sandarbha, y nos están llevando a todas estas ideas profundas, y va a tener una posición positiva y una comprensión positiva de Krishna y su personalidad. Todo esto está viniendo de la personalidad, suprema personalidad de Dios, y Krishna es esta personalidad. Y nos está dando todo por su personalidad suprema. Y siendo él esta personalidad suprema, con todas sus cualidades que lo hacen Bhagavan, también son traídas por él. Y todas sus opulencias, su Ashvarya, y su en Vaikuntha, se manifiesta como origen en sus purushas. Todo está viniendo de su personalidad magnificente.
pequeño comentario aquí. En su Krama Sandarbha, el Krama Sandarbha es como un comentario de toda el Srimad Bhagavatam de Jiva Goswami. Entonces, Jiva Goswami no solamente nos da los Sandarbhas, sino también su propio comentario del Srimad Bhagavatam, el Krama Sandarbha. Y tenemos otro comentario de Jiva Goswami, específicamente del canto número 10 del Srimad Bhagavatam. Entonces, el foco aquí de todo esto que está siendo desglosado, por ejemplo, vemos el Gop Shampoo y esta presentación de todos los lilas más íntimos de Krishna desde el canto número 10. Entonces, Jiva Goswami nos ha traído tanto en relación con los lilas de Srimad Bhagavatam y el mensaje del Bhagavad Purana. Entonces, en el Krama Sandarbha, Jiva Goswami dice, Amsavagena, lo explica como lo siguiente: este compendio significa aquel quien tiene una participación, o en otras palabras, una entrada de todas las partes. Básicamente, como Krishna le dijo a Yogamaya, yo voy a aparecer, y cuando yo aparezco, yo voy a aparecer de una forma muy comprensiva. Todas mis manifestaciones van a estar presentes en este advenimiento, como Krishna. Seguimos hasta el Anucheda 41. Similarmente, Sri Devaki Devi le oró a Bhagavan Sri Krishna: oh ser del cosmos, oh persona original, hoy he obtenido el refugio en ti, por el cual un Quantum Vaga, una parte de su expansión, de la creación, de la evolución y la disolución del cosmos, ahora sí procede. Entonces, veo aquí está haciendo una afirmación muy profunda. Tú eres la persona original y completa de toda la manifestación completa, material. Y está viniendo de una parte de tu esplendor. Una pequeña manifestación de tu magnificencia. Entonces ahora Sri Swami comenta esta afirmación debe ser entendida así: he obtenido refugio en ti, de la cual, de ti, quien expansión, tu expansión es una parte de tu Purusha, aparte de quien es Maya, las partes de las cuales son las gunas, pero un quantum ballena, o en otras palabras, de una porción atómica para Manumatra la escena. De ellos, las gunas, la creación, el sostenimiento y la disolución del cosmos proceden. Entonces podemos ver aquí que Sri Swami y su comprensión de este verso está comentando, ¿no? Está exponiendo su comprensión de qué es lo que está siendo exactamente dicho aquí por Devaki. Entonces, esta afirmación está también viniendo del 85, capítulo 85 del canto número 10 del Srimad Bhagavatam, y nos está dando la idea de que Krishna en sí mismo es Yogamaya y que él va a aparecer completamente justo en ese momento, pero viniendo de todas sus formas
que todas sus formas diferentes van a estar presentes. Todo aquello que existe en la manifestación material es solo una parte pequeña, muy, muy pequeña del esplendor del Señor. Entonces pueden imaginarse, ¿no? Toda esta, cómo está de aquí atónita, lo que significa para ella. Aquí hay un comentario en relación con esto. En este verso, Krishna describe que como la fuente del Purusha, quien controla Maya, el que consiste de las tres gunas, este acto, las acciones de la creación cósmica, el sostenimiento y la disolución proceden como solo una porción atómica de lo que son las gunas del Prakriti. Desde que el Purusha fue descrito como la fuente de todos los avatares y esto es concluido que Krishna es Bhagavan. Eh, en el hecho 42, Krishna es la fuente de Narayana. Entonces, desde una forma, una rama muy similar, Sri Brahma oró a Bhagavan Sri Krishna. Del canto número 10. ¿No eres acaso Narayan, el ser inmanente de todos los seres encarnados, el Señor de los señores, el que atestigua toda la creación? Narayan es así llamado por lo que todos toman refugio en del agua nacido del Nara, Garbhodaksha y Vishnu, y su porción plenaria, Anga. Además, sus porciones plenarias son, de hecho, una realidad ontológica y no las creaciones de Maya. Entonces, nuevamente, Jiva Goswami va al comentario de Swamipada, de Sridhar Swami, donde comenta, el Narayan, quien es llamado como el refugio de todo el fenómeno, bueno, apareciendo como Nara, ¿sí? Garbhodaksha y Vishnu, también conocido como el agua que ha emanado de este Nara. Es su porción plenaria, Angam, o en otras palabras, tu forma, Murti. Jiva entonces continúa. En relación con esto, el significado elaborado es el siguiente. Y nuevamente, solo para comprender el esplendor que Jiva Goswami está elaborando aquí, en estas discusiones, son comentarios muy elaborados a raíz de los Anuchedas y nos está educando desde esta comprensión de el Bhagavatam. Él es tu parte, él está parafraseando el verso, Anga, donde tú eres el todo, Angi. Esto no es halagador, Shtutimatra, porque Brahma directamente atestiguó la gloria imprecedente de Krishna, así como es descrito en el siguiente verso, y él cita otro verso el del capítulo número 13. Brahma se sintió completamente atónito al presenciar la liberación de Agashura y como consecuencia el poder excepcional de Krishna. Esto que presenció Brahma fue Krishna dándole libertad a Agashura y por lo tanto Agashura es un ser, bueno, generalmente el Atma no es visto, pero aún en esta particular instancia Yogamaya hace arreglos asombrosos para que el ser de Agasura se libre de toda contaminación material y sea capaz de ver todo aquello que sale del cuerpo muerto de Agasura y se
funde en la potencia de Krishna. Mm. Entonces, Brahma estaba completamente atónito por lo que vio respecto a la liberación de Agashura. Cualquier otro avatara podría haber eventualmente aparecido. Más allá de esto, en el mismo verso es dicho, oh, el mejor de la dinastía Kuru, en orden de sostener y deleitarnos con las glorias de Sri Krishna. Brahma robó todos los terneros de los vaqueros y los llevó a otro lugar. Basado en este principio, continúa la noche número 42. Por lo tanto, la glorificación de Brahma, Stuti y de Krishna, como un todo del cual Narayan es parte, y no solo una eulogía, pero sí la conclusión deriva del sentido natural de este episodio bajo esta discusión. De forma efectiva, esto es dicho para que se está atestiguando tanta gloria de otras formas posibles. Mientras que Brahma lo miró, todos los vaqueros inmediatamente aparecieron con complexiones oscuras, como una nube oscura. Esto, continuando con la descripción de los versos en cómo Brahma directamente atestiguó que los Ishvaras de millones de Brahmandas estaban siendo manifiestos por Sri Krishna en sí y sus partes de las partes. Adicionalmente, cada uno de ellos estaban siendo separados y cada uno respectivamente servidos por Prakriti y sus potencias primordiales, por los poderes metanormales y como el ánima, la atomización de los principios evolucionarios, los 24 principios evolucionarios del Sankhya y el comienzo del Mahat. Este soporte de los factores o hechos como el tiempo y la disposición innata del Swabhav, los brahmandas, producidos como la conglomeración, los creados, así como Brahma, quien fue en sí, estaba en sí mismo siendo los brahmandas. ¿Sí? Dado Dada la revelación y la amalgama de todas sus potencias, esta fue visto como esta semilla extraordinaria de Swayam Bhagavan. Otras cosas que muestran el desplegamiento del poder de la forma universal es aquella capacidad innata de los purushas que son inmanentes y cada uno de ellos respectivamente del Brahmanda. Por esto es también entendido que Sridhar Swami, o su explicación de la no distinción a Veda, del Purusha y Bhagavan en su comentario de los versos como en el Srimad Bhagavatam 131 ha sido presentado con un solo propósito de incitar el servicio y en este caso la identificación de la forma burda del cosmos con el Purusha. ¿Sí? En realidad, Sridhar Swami aceptó a Sri Krishna en sí mismo como el refugio supremo y todos sus estados plenarios como el principio del comentario del canto número 10. Entonces, Jiva Goswami está exponiendo aquí el hecho de que donde vemos el principio del comentario de Swami, del principio del tercer capítulo del primer canto, donde él está señalando que el Purusha es Bhagavan.
la razón por la que él está escribiéndolo de esta forma en su comentario allí debería ser revisada, comprendida de una forma similar a las afirmaciones que existen en las escrituras que señalan la concepción y la significación de esa rupa del Señor que tienen los yogis hacia el Señor. Esto es un punto muy interesante que se está haciendo aquí. Sridhar está haciendo tal afirmación en su comentario para facilitar a los devotos, a todos aquellos que se inclinan por servir las diferentes manifestaciones de Dios, para darles cierto ánimo, para comprender estas manifestaciones como Bhagavan, así como en otros lugares en Shastra, el Bharat Rupa es, está dando un significado como un lugar de comienzo para servir por parte de estos yogis, quienes están inclinados por servir hacia esa comprensión como una necesidad donde tenemos que comprender desde dónde comenzamos, ¿sí? E ir avanzando en las diferentes etapas, así como nosotros estamos aquí en este Kali Yuga y todos estos pasos preliminares nos están llevando al servicio más elevado de Agya Vilashitam, lo cual es enunciado por Rupa Goswami y de forma ininterrumpida y de forma no motivada, con cierta devoción, y vinieron inmediatamente a esta etapa, y es la dispensación realmente real por Sri Chaitanya Mahaprabhu. Las personas comienzan su comprensión desde allí. Nosotros vemos la divinidad en lo que nos rodea. Un yogi que esté comenzando va a ver toda la divinidad donde él reside. Y él va a comenzar a ver las diferentes manifestaciones como parte de la forma del Bharat Rupa. Y él está animando a comprender esta verdad ontológica. Entonces ahora yo, Goswami, va a citar del Vivarta Pika respecto a su comentario al Srimad Bhagavatam. Él dice allí en su comentario, del primer verso al segundo capítulo del canto número 10. Ofrezco mis reverencias a Sri Krishna, que es la morada suprema, el refugio de todo el cosmos y quien está designado por las 9 características conocidas como la creación primaria, sarga, la secundaria, visarga y así sucesivamente. En el canto número 10, Krishna es descrito o ilustrado con 10 características. La encarnación del refugio supremo, Ashraya, de todos los refugiados, Ashrita. Y él, quien es el océano de la dinastía Yadu, es llamado como la suprema bienaventuranza para nada. Entonces, esto es una afirmación en que hace Sridhar Swami, donde él está ahora comentando desde el comienzo del primer canto, señalando el hecho que de todos los temas presentados en el Srimad Bhagavatam, Sri Krishna en sí mismo como
ya va a ser representado en el canto número 10. Él es el refugio de todos. Hay tantas cosas diferentes que han sido expuestas, otros temas, el Purana más elevado, el Bhagavad Purana, y ahora vamos al tema más importante, ¿sí? No estamos entrando, estamos entrando al tema primordial. Krishna estuvo Bhagavan Swayam, lo que está explicando Jiva Goswami en sus Sandarbhas. Él está completando el Sambandha Gyan a través de sus enseñanzas como Sambandha Gyan en sus Sandarbhas. Aquí en su comentario, Jiva continúa. Si la opinión de Swamipada fuera que las otras formas de Dios son también el refugio supremo, entonces sus palabras en el primer canto, Krishna es ilustrado con las 10 características de la encarnación como el refugio supremo, último, serían dadas de forma inútil. Y por lo tanto está bien decir que Narayan es su parte. Vamos a hablar de otro comentario. Vamos a ilustrar aquí para poder concluir nuestra discusión de hoy, así como es afirmado por Satyanarayan Das. Brahma describe que Narayan es una expansión de Krishna, ¿sí? Así como él lo atestiguó unos momentos después. La forma de Narayan aquí específicamente se refiere al segundo Purusha avatar llamado Garbhodakshai Vishnu, ¿sí? Este episodio cuando están matando a Agashura y la actitud de atónito de Brahma. Y estas formas es una parte muy importante del Bhagavad Purana. La experiencia de Brahma al presenciar el Paribhash Sutra, la afirmación de Krishna estuvo con Swayam. Brahma observó a Krishna manifestando innumerables formas de Vishnu y superando toda la capacidad de cualquier otro avatar o avatari. Entonces aquí está siendo aclarado que este lila de Brahma, el Brahma Vimoha Lila, toda la actitud de Brahma de asombro es tan esencial en el lila que encarna el Parivashutra del Bhagavatam. Mientras se comentan los versos del Srimad Bhagavatam 1.3.1, Sridhar Swami no distingue entre las formas de Bhagavan y Purusha. Entonces, acorde a Jiva Goswami, la intención de Sridhar en relación con esto es incitar a las personas para servir al Purusha como Bhagavan. Estos paralelos son un escenario ilustrado en el segundo canto, en donde Shukadeva identifica la forma cósmica y burda, Virat, la cual es el Purusha, de forma superflua, para proveer una meditación de base tangible. ¿Sí? En realidad, Sridhar Swami está afirmando de forma muy consistente que Krishna es la forma original, como Bhagavan, y así como ha sido mostrado desde las previas y numerosas citaciones, ¿sí? Como de los versos primordiales del comentario del primer canto, citado aquí. El canto número 10 es centrado primeramente en que Bhagavan es aquel llamado Asraya, el refugio supremo. Es obvio que este tema del canto número 10 es Bhagavan Sri Krishna, ¿sí? Entonces se debe concluir que el refugio supremo es Krishna en sí mismo y no cualquier otra forma de Bhagavan. Esto soporta la idea de Brahma y sus oraciones.
nuestra siguiente discusión vamos a continuar con una narrativa adicional en relación con Kshiro Dakshay Vishnu. Y esto va a ser el final del la primera división de las 4 de las afirmaciones sástricas en soporte del Parivashuta. Y después vamos a continuar a la segunda división. La primera división nos está mostrando todas las afirmaciones sástricas. Y la última que hace citada es muy emocionante y espero que vuelvan. Si alguien tiene una pregunta, haré mi mejor esfuerzo por responderla. Y si no, sinceramente les agradezco por su amable asociación. Muchas gracias. Here's a question in Spanish. So, I'm sorry. I don't know if you can hear. Krishna Kirtana Ganana Tanapano Premamritam Manidhi Dhira Dhira Jana Priyau Priyakarau